primero debemos entender que el cartílago no solo lo vamos a encontrar en la rodilla, que es lo más común que existe este desgaste, sí, pero no es la única zona donde lo vamos a encontrar. Va a haber zonas donde lo tengamos, como la parte de la columna vertebral, donde no hay tanto movimiento, pero sí se puede llegar a generar un desgaste por compresión. Tenemos también la articulación de la parte de la mano, donde también entre cada unión entrar cartílago. Tenemos la coxofemoral, tenemos la parte de la planta del pie y la que más conocemos, la de la rodilla. Es importante que entendamos la función del cartílago como un lubricante o como una parte estructural que nos permite precisamente el movimiento. Ahora, para entrar a este tema, es importante que nosotros sepamos o entendamos qué es el cartílago. El cartílago es un tejido avascular que carece de inervación. ¿Qué quieren decir estas dos palabras? Bueno, cuando nosotros hablamos de un tejido avascular, es un tejido que no tiene una nutrición a base del torrente sanguíneo, que no cuenta con una vasculatura, que no tiene venas, que no tiene arterias, que no tiene vasos sanguíneos como tal. Y cuando hablamos de inervación, hablamos que no está conectado con el sistema nervioso. Entonces, como tal, nos dice que se nutre a partir de las moléculas del líquido sinovial. ¿Qué es el líquido sinovial? El líquido sinovial es una capsulita que vamos a encontrar entre cada articulación y que precisamente existe ahí esa cápsula para poder secretar este líquido y darle la nutrición al cartílago justo por el desgaste mecánico que tienen las articulaciones. Nos dice que el cartílago normal está formado por un solo tipo de células. ¿Cuáles son estas células? El condrocito. Este condrocito, junto con la matriz extracelular, son los que van a formar precisamente el tejido cartilaginoso. Ahora, hablando de la fisiología del cartílago, quiere decir cómo funciona o por qué está ahí o cómo va a funcionar. Nos dice que el cartílago, sobre todo el cartílago articular normal, es un tejido que es altamente especializado, sobre todo que se va a caracterizar por sus propiedades mecánicas. Lo que les decía, normalmente la articulación tiende a hacer este movimiento. Para que se pueda hacer este movimiento, necesitamos el cartílago porque si no, habría una reabsorción ósea. ¿Sí? El hueso cuando pega uno con otro por el movimiento, empieza a haber este deterioro. Nos dice que se va a interponer entre dos superficies óseas y por sus propiedades de resistencia, sobre todo a la fuerza de la compresión y de la elasticidad que tiene, permite el deslizamiento, lo que les mencionaba, va a permitir hacer esto, ¿sí? El movimiento entre dos articulaciones. También nos dice que esta superficie va a tener un coeficiente de fricción que va a ser extremadamente bajo. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba. Si yo no cuento con cartílago, al momento en que las dos piezas óseas se unen, ¿qué va a pasar? Al momento que quieren tener el movimiento, hay una fricción muy fuerte que puede incluso llegar a producir calor, que es lo que vamos a encontrar nosotros cuando hay un desgaste de cartílago, que la articulación la vamos a encontrar inflamada, la vamos a encontrar enrojecida e incluso al tacto la vamos a sentir con temperatura. Quizás no es una temperatura muy elevada, pero sí la vamos a sentir con temperatura. O, como les mencionaba, con este enrojecimiento. ¿Por qué normalmente encontramos que una regeneración de cartílago es complicada o suele ser complicada? Uno, porque normalmente no estamos acostumbrados a dar un complemento alimenticio y una rehabilitación en cuestión articular. Nos dice que la renovación de la matriz es muy lenta, ¿sí? O sea, su reparación de manera natural tiene un proceso retardado. Y los condrocitos suelen estar en reposo. Normalmente no es como las demás células, que todo el tiempo estamos en constante reparación, ¿sí? Normalmente el cartílago
tiene un tiempo de reparación natural de entre 30 a 45 días. A diferencia de quizás si hablamos de las células de la piel que van entre 2 y 3 días, las células del intestino que van entre 5 y 7 días, que se están reparando y renovando. El cartílago no, igual que el hueso, tarda un poquito más. Nos dice que apenas y se alcanzan a dividir en un proceso quizás en el que otras células ya llevan 3 o 4 generaciones. Nos dice que la matriz extracelular normalmente se va a ver separada de otras células. Esta va a tener una consistencia, sobre todo en una red densa de fibras que van a estar entrelazadas, como lo vemos en la imagen que tenemos aquí en la parte inferior, donde donde nos menciona o nos habla del colágeno molecular. Normalmente este colágeno debe de ser de tipo 2. Muchas veces o en su mayoría vamos a encontrar muchos productos que nos hablan del colágeno y las personas consumen el colágeno, pero en su mayoría no son de colágeno tipo 2. Normalmente son de colágeno tipo 1 o tipo 3. Y el que realmente debería de complementarse o suplementarse en caso de la ausencia tendría que ser el colágeno tipo 2. Nos dice que la disposición va a ser muy variada según la superficie en la que tenga que trabajar precisamente este colágeno para la reparación, junto con el condrocito y la matriz extracelular. También nos habla que dentro de las redes de colágeno, sobre todo las de tipo 2, vamos a encontrar macroagregantes o macroagregados de proteoglicanos hidrofílicos o hidrófilos. ¿Qué quiere decir esto? Son moléculas que son muy afines a la cuestión de líquidos, ¿sí? Esto es muy importante. Una resequedad a nivel celular nos puede estar generando un desgaste a nivel de cartílago. También nos habla que estos van a ser cargados con moléculas de agua y estos van a terminar teniendo una tensión en las fibras de colágeno, donde nosotros lo vemos en la parte final de esta imagen, ¿sí? Que nos dice que es un colágeno o son unas fibras de colágeno que ya se formaron. Primero empezó por un aminoácido, este aminoácido empieza a hacer su trabajo, donde se convierte en un fibroblasto, que al final se va a convertir en un colágeno molecular de 2 hebras o 3, porque tenemos el colágeno tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 5. Y después se va a convertir en una fibra de colágeno. ¿Qué pasa con el cartílago o por qué tenemos tanto problema a nivel articular o por qué es tan común que a nosotros lleguen personas con problema de rodilla? Nos dice que conforme nosotros vamos entrando en un envejecimiento, recuerden que nosotros empezamos a envejecer a partir de los 25 años. A partir de los 25 años, nosotros empezamos a dejar de sintetizar ciertas moléculas que nos permiten la reproducción acelerada de las células y eso nos da un proceso de crecimiento. Entonces, aquí nos habla de que conforme nosotros vamos envejeciendo, el cartílago va a sufrir cambios. ¿Por qué? Porque recuerden que ambas moléculas, tanto la parte de la matriz extracelular como los condrocitos, tienen una evaluación o una regeneración lenta. Nos dice que estos cambios que nosotros vamos a encontrar según la edad, ¿qué va a ser? Va a ser la disminución, sobre todo del número de condrocitos. Como son tan lentos o tienen un proceso tan lento de reproducción, puede haber muerte de estos, una muerte celular programada o una muerte natural, pero tarda tiempo en volverse a producir o tarda tiempo en replicarse. También nos dice que así como la pérdida o la disminución de condrocitos, vamos a encontrar una modificación cualitativa y cuantitativa de lo que conocemos como proteoglicanos. ¿Qué quiere decir? Ni la calidad ni la cantidad de estos va a ser suficiente para estimular la reparación o el crecimiento del cartílago. También nos habla que el cartílago senescente, o sea, el cartílago envejecido, sobre todo menos resistencia
sobre todo a la exigencia mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que no es lo mismo que pongamos a correr un maratón de 10 kilómetros a un joven de 20 o 30 años, que quizás su reparación o su resistencia muscular o su reserva muscular tiene mayor capacidad a que si nosotros ponemos a correr el mismo maratón de 10 kilómetros a una persona de 80 o 90 años, que su resistencia, su reparación ya es un poquito más lenta. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a constituir una fuente potencial de artrosis. Ese punto es muy importante porque cuando entremos a la tabla de dosificación va a ser de la única patología que vamos a hablar, que precisamente la artrosis es el desgaste del cartílago y el daño del tejido óseo. ¿Cómo funciona normalmente el cartílago? Si ustedes ven en la imagen que les puse en el lado derecho de la pantalla, cuando vemos lo azul, esto azul es el cartílago. Y después pasa un desgaste en el cual al no tener el cartílago va a haber una fricción, lo que decíamos hace rato, va a haber una fricción que lo que va a producir es una inflamación, primero del sistema nervioso y después del tejido complementario. Bueno, aquí en esta diapositiva nos dice que la principal función del cartílago, sobre todo el cartílago de las articulaciones, ¿por qué hago mucho hincapié en el cartílago de las articulaciones? Porque recuerden que en la nariz tenemos cartílago, por eso no es una articulación. En el oído tenemos cartílago, pero esa no es una articulación. En la tráquea, entre los anillos, tenemos cartílago, pero esas no son articulaciones. Esas no llevan un desgaste como el que se lleva en las articulaciones. ¿Qué nos dice? Este cartílago le permite la facilidad de movimiento de una articulación en cualquier circunstancia mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea caminar, correr, brincar, agacharte, pararte, cualquier movimiento que necesites hacer, le permite precisamente el cartílago al poder permitir ese movimiento con la menor fricción posible. Nos dice que el cartílago es la parte que va a revestir la epífisis. ¿Qué es la epífisis? La parte superior del hueso. Y a su vez puede compararse con un amortiguador, hablando ya específicamente de algo, con un amortiguador de bajo coeficiente, sobre todo de fricción, y alta resistencia a la fuerza de compresión. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que ustedes acaban de comprar un coche. El coche tiene sus amortiguadores y están nuevecitos, ¿sí? Conforme vaya teniendo esta fricción, este uso, va a ir envejeciendo ese amortiguador, se va a ir desgastando y va a llegar un momento en el que el coche, como ya no tiene la misma resistencia, va a empezar a golpear. Lo mismo le pasa a la articulación. Se desgasta el cartílago y entonces ya empieza a golpearse hueso con hueso y empiezan a tener una fricción que hace que exista un desgaste. Hablando de lo que les decía, que la patología asociada al cartílago, la pérdida, el desgaste de cartílago es la artrosis, nos dice que existen, la artrosis, perdón, es un tipo de artritis que se va a producir cuando el tejido flexible, o sea, es el cartílago, sobre todo en los extremos de los huesos, se desgasta. El desgaste del tejido que lo protege, sobre todo en los extremos, se produce gradualmente, no pasa de la noche a la mañana. Por eso es que el día de hoy estamos hablando específicamente de cómo ayudar a que precisamente este desgaste no se acelere o podamos tener como un pequeño retardo o retraso en el envejecimiento del cartílago. Y nos dice que esto va a ir empeorando con el tiempo o con el desgaste del ejercicio o la actividad que tenga la persona. Nos dice que el síntoma más común es el dolor de articulaciones en manos, en cuello, en la zona lumbar, en las rodillas y en las caderas. Son las zonas que más vamos a encontrar que pueden tener un sufrimiento por el desgaste de cartílago que ya patológicamente se llama artrosis.
¿Qué pasa con los condrocitos? Sobre todo en la artrosis. Si se fijan también en la imagen, vamos teniendo cómo se ve el cartílago de manera normal, cómo se ve un desgaste temprano, cómo se ve un desgaste moderado y cómo se ve un desgaste avanzado. Si se fijan, incluso el hueso ya empieza a tener pequeñas lesiones. Nos dice, los condrocitos producen diferentes tipos de oxígeno. Este oxígeno va a ser reactivo y puede dañar el colágeno, sobre todo el hialuronato que viene precisamente en el cartílago, y el líquido que viene en las articulaciones se va a ver alterado también por este oxígeno. Recuerden que el oxígeno es la molécula que usa el cuerpo para el metabolismo celular. Nos dice que cuando esto pasa, cuando el condrocito despide por su metabolismo oxígeno y altera el colágeno, el hialuronato y el líquido sinovial, el consumo que nosotros tenemos en la dieta, sobre todo de agentes antioxidantes, como la vitamina C, como la vitamina D, como la vitamina E, que encontramos precisamente en el citrus, podrían tener un efecto protector sobre nuestras articulaciones. Aquí ven ustedes la mecánica natural de una articulación, ya hablando de el hueso, el cartílago, el tejido. ¿Qué nos dice? ¿Cómo va a actuar el citrus en la acción del desgaste del cartílago? Bueno, la vitamina C nos va a estimular la protección de colágeno, lo que decíamos en la diapositiva anterior. El exceso de oxígeno hace que haya un desgaste de colágeno, y a su vez va a desgastar el hialuronato, y a su vez va a estimular que el líquido sinovial se esté secretando para tratar de reparar el cartílago. Pero si nosotros damos un consumo de vitamina C adecuado en nuestros pacientes o en nuestros conocidos, vamos a proteger que esto no esté pasando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el oxígeno que va a ser resultado del metabolismo, ¿qué va a pasar? Nosotros lo vamos a eliminar como un antioxidante. ¿Qué hace la vitamina D? La vitamina D participa en la síntesis de proteoglicanos. Recordemos en la diapositiva anterior que nos dice que la artrosis precisamente va a tener una disminución o va a tender a producir una disminución de los proteoglicanos. Nosotros administramos la vitamina D y vamos a estimular la producción de estos. Y a su vez, la vitamina E mejora la protección sobre todo de la matriz del cartílago y el aumento del crecimiento de los condrocitos. O sea, vamos a hacer que estos duren un poquito más en el cartílago y a su vez tengan una protección. Recuerden que estos tres componentes los encontramos precisamente en el citrus, tanto la vitamina C como la vitamina D y la vitamina E. Ahora, si hablamos de protocolos que nosotros hemos puesto a prueba o que nosotros hemos comprobado que tienen un resultado en el aporte de un complemento alimenticio para el apoyo del tratamiento de la artrosis, serían los siguientes. En un caso agudo, en un paciente adulto, vamos a dar 10 gotas cada 8 horas. En un adolescente entre 12 y 18 años, vamos a dar 7 gotas cada 8 horas. Y en un pediátrico de 6 a 12 años, vamos a dar 5 gotas cada 8 horas. En esta tabla no les puse en pacientes menores de 6 años, aunque sí se puede utilizar, sobre todo en estos pacientes, digamos que están en el desarrollo del año a los 6 años y que su cartílago de repente apenas está formando al 100%, y muchas veces solo por crecimiento hay un pequeño crujido articular. También en ellos lo podemos utilizar, nada más que en ellos las dosis serían 3 gotitas cada 12 horas. Si hablamos de un paciente crónico, o sea, un paciente que ya la artrosis quedó en un grado, me regreso, en un grado avanzado, ¿sí? Que ya el dolor es insoportable y aparte, cada que mueve la articulación hay un chasquido o un crujido y ya le cuesta trabajo incluso ponerse de pie o hacer ciertos movimientos.
En esos pacientes vamos a utilizar 7 gotas cada 4 horas. En el adulto vamos a utilizar 5 gotas cada 4 horas en el adolescente y en el paciente pediátrico 2 gotas cada 4 horas. Aquí les puse una nota, aclaro, en el paciente pediátrico no estamos tratando la artrosis. Es muy raro, muy raro que nosotros encontremos una artrosis en los pediátricos. Pero ¿qué sí pasa en el pediátrico? En el pediátrico se da por el dolor de crecimiento. Conforme el pediátrico va creciendo en cuestión de talla, los huesos empiezan a tener, el hueso se mueve, su crecimiento es menor que el de la piel. Entonces puede haber ciertos ajustes que van a producir sobre todo dolor en rodillas, en tobillo y en cadera en estos pacientes. En ellos también lo hacemos para desinflamar junto con la vitamina C, para estimular que sus condrocitos y sus proteoglicanos sean de mejor calidad y su desarrollo sea mejor junto con la vitamina D y la vitamina E. Y también se recomienda el uso de citrus combinado con jengibre y cúrcuma para tener todavía un mejor resultado, precisamente en los pacientes con artrosis. Ahora sí, Daniel, digo, como siempre les agrego artículos en los cuales nosotros podemos buscar o podemos encontrar la información relacionada a los beneficios de la vitamina C, de la vitamina D y de la vitamina E en relación a este padecimiento. No sé si tengan algunas preguntas, Daniel. Resaltando un poco la importancia, ¿no?, de lo que comentaba Susana, yo creo que muchas veces relacionamos, por ejemplo, el colágeno como de una forma estética, ¿no? Le damos un sentido meramente estético, cosmético, cuando el nutrir de los suplementos necesarios para este proceso de reparación interno, ¿no? A lo mejor directamente no vemos colágeno como tal, pero la importancia de tener el suplemento que va a estimular la producción natural del cuerpo, no teniendo los materiales necesarios. Entonces sí es muy importante esta parte de entender cómo indirectamente nos beneficia un mismo suplemento, cómo nos va a repercutir en diversos padecimientos, ¿no? Entonces se me hace muy interesante esa parte. Sí, de hecho, eso que dices, Daniel, es muy importante. No lo damos por belleza, pero por ende es un efecto secundario, ¿no? Va a haber una reparación. Y justamente por eso les quise poner esa parte donde el colágeno que nosotros consumimos, la mayoría no es de tipo 2 y el que realmente necesitas para reparar es el de tipo 2. Sí, entonces ¿por qué? Porque un colágeno de tipo 2 es muy caro porque hay que extraerlo directamente de la célula, hay que poderlo, ¿cómo se dice? Proteger porque se oxida muy rápido. Entonces, al nosotros meter un suplemento como que tiene vitamina C, vitamina D y vitamina E, ¿qué pasa? Tú estás protegiendo que el colágeno que tu cuerpo produce, porque lo produce de manera natural, no se desgaste y por ende estimulas a que te dure más tiempo y que tu cuerpo lo siga produciendo y como dices, va a haber un rejuvenecimiento general, aparte de que vas a apoyar a tus articulaciones a que tengan una salud. Nos dicen, la dosis combinada es por cuánto tiempo y en cada uno de los distintos productos. Yo te recomiendo que utilices, si vas a combinarlo para este padecimiento de la artrosis, 10 gotas de cúrcuma o una cápsula y 10 gotas de jengibre, perdón, o una cápsula de jengibre, una vez al día, porque lo que estás buscando es solo aportarle un poco más al proceso inflamatorio y que te ayude a que los otros tres no se enfoquen a la parte de la inflamación, sino solo a la parte de reparación. La siguiente pregunta, si el cartílago se regenera o solo se nutre lo que queda de sí. Mira, si ya no tiene cartílago, si ya se lo consumió totalmente por precisamente la artrosis, no se regenera, ¿sale? Ahí se hace un proceso médico donde se hace un implante de célula madre a partir del cartílago que tenemos en médula, para poderlo implantar en rodilla. Por eso son procesos ya quirúrgicos para poder hacer el implante.
pero con complementos o con terapia o con cualquier otro suplemento que utilices, si ya no tiene ni siquiera una gotita, digamos, que vendría siendo más bien gramos, si ya no tiene ni un gramo de colágeno o perdón, de cartílago, no se regenera. Si tienes un poco, lo vas a nutrir y por sí solo se va a regenerar. No es que el producto lo regenere, hace que se proteja lo que ya existe. ¿Para qué? Para que no siga el deterioro y por sí solo empiece la reparación. Con artrosis en la cadera y en el fémur, ¿es el mismo tratamiento? Sí, es el mismo. Aparte de la ayuda para las articulaciones, ¿qué otro beneficio implica el uso de citrus? Acuérdense que tenemos otra charla anterior donde lo pusimos como antioxidante. También sirve para las cuestiones respiratorias y también te ayuda con los procesos cognitivos. Al ser un antioxidante, mejora el flujo sanguíneo y eso hace que tu cerebro esté un poquito más concentrado y tengas menor inflamación a nivel cerebral. Vamos a ir desglosando para todo lo que nos sirve, pero si te interesa un poquito más, hay que irnos a la charla anterior para que vean los beneficios. Muy bien. Para una persona de la tercera edad con dolor permanente de rodilla, ¿por cuánto tiempo se recomienda tomar citrus? Recuerda que normalmente el complemento se da hasta el cese de la manifestación. Tú tienes un cese de la manifestación, digamos, 3 meses se lo das y ya está muy bien, se lo suspendes y ves cómo evoluciona tu paciente. Si vuelve con el dolor, lo volvemos a dar, pero eso sí es sobrevaloración. No te puedo decir exactamente porque también hay que conocer hasta dónde está su desgaste y también identificar si solo es el dolor solo se da por un desgaste de cartílago o ya hay una reabsorción ósea o ya hay un deterioro como una osteoporosis o una osteopenia. Entonces es importante primero valorar a tu paciente, pero sí normalmente se da hasta el cese de la manifestación. A ver, la repetimos. Para una persona de 50 años que va a tomar los tres productos, ¿cuál sería la dosis y los horarios que se sugiere? La dosis sería la misma, nada más con esa persona te recomiendo que jengibre y cúrcuma sí lo utilices en cápsula porque normalmente va a tener las personas de los 40 a los 60 años empiezan a manifestar mucho problema gástrico. ¿Por qué? Porque ya están empezando a ceder un poquito al estrés laboral o están más enfocados en terminar la parte laboral y ya entrar a una parte de pensiones o de jubilaciones y tienen demasiado estrés, entonces van a generar mucho ácido. Esas personas ya empiezan a tener gastritis, colitis, entonces si tú le das el jengibre o la cúrcuma en gotas, podría irritarle. Te recomiendo que utilices más la cápsula, pero en las mismas dosis. Nos preguntan, en la hoja de la presentación viene la palabra que se relacione con ácido hialurónico. ¿Será porque se promueve el tratamiento con este ácido? Mira, no viene ácido hialurónico, viene hialuronato, que es precisamente uno de los componentes que vamos a encontrar en el cartílago. De hecho, también a nivel quirúrgico o a nivel hospitalario, se pone un tratamiento con infiltración de ácido hialurónico, pero es muy doloroso. Entonces, yo te recomiendo que no lo utilices por vía oral porque se va a desviar hacia otras partes, sino que nada más se menciona como un componente precisamente del cartílago. Si tú te fijas, ahí habla de que la vitamina D, la vitamina E, protege precisamente a este componente. Entonces, por eso es que el citrus lo que va a hacer es proteger el hialuronato que ya tiene tu cartílago, para que no siga desgastándose y se pueda reproducir y tengas una reparación. Y nos preguntaban si cuando es en gotas se mezclan o es por separado. En este caso, la cúrcuma y el jengibre los puedes poner juntos, pero el citrus sí te recomiendo que lo pongas por separado. Ok. Nos preguntan, ¿es verdad que las células madre se regenera al cartílago? A menos que sea, como te lo mencioné, por un implante de tu propio cartílago que tienes, pero lo hacen a partir del cartílago de las vértebras.
porque ese es un poquito más resistente y aparte ahí el desgaste es diferente, entonces te hacen un implante a partir de la médula, ese sí se puede llegar a regenerar, pero incluso hay que dar tratamiento de rehabilitación y nutrición, que es lo que estamos hablando el día de hoy, la nutrición precisamente del cartílago. ¿Ayuda la viscosuplementación en rodilla ya instalada? ¿Se cuida igual? Sí, sí te ayuda, pero igual tienes que estimular y tienes que proteger, porque si tú no lo haces, ¿qué va a pasar? Ese se va a terminar. Por ejemplo, lo que me preguntaban del ácido hialurónico. El tratamiento que se hace a nivel hospitalario para la inflamación o la cuestión de rodillas, se hace la infiltración precisamente de la suplementación de ácido hialurónico junto con otros medicamentos, pero te dura 6 meses. 6 meses y se termina. Si tú pones este tratamiento y aparte le das protectores como lo que es el citrus, el tratamiento al paciente le puede durar 8 meses o incluso hasta un año. Eso haría un desgaste menor a nivel físico, pero también a nivel económico, porque no es un tratamiento barato. Sí, considerando lo que comentabas, que son células cuyo ciclo de vida es un poquito más largo, ¿no? Entonces la importancia de estar supliendo algo que le va a dar mayor biodisponibilidad para cuando se requiera permanezca por más tiempo, ¿no? Para cuando sea el Exactamente. daño no nos lleve tanto. A lo mejor es algo que va a requerir un tiempo poquito más largo de reparación, pero estarlo supliendo constantemente, ¿no? Para no tener esa recaída. Así es. No he visto más preguntas que lleguen aquí al chat. Yo creo que de momento sería todo. Igual si siguen preguntándonos, pues ya directamente te las hacemos llegar para contestarles directamente al chat. Entonces te agradecemos mucho, Susana. Claro que sí, Daniel. Les agradecemos mucho a toda la comunidad. Gracias por estar aquí. Y pues nos seguimos viendo cada martes y el jueves tenemos la charla de negocio. Y gracias aquí por conectarse y estarse capacitando. Les agradecemos mucho y nuevamente a ti, Susana, muchísimas gracias por Cuídense el mucho, un tiempo. gusto siempre estar Que, con ustedes. Buenas noches, que saludos. pasen buenas noches, comunidad.